Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Nos sentimos muy complacidos en tenerles de nuevo con nosotros y hoy les presentamos a un distinguido panel de invitados que van a hablar de un tema súper importante para la comunidad italiana, precisamente acerca de un decreto ley que impacta de manera muy determinante a esta querida comunidad italiana, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, pero en Venezuela con un particular ingrediente. Vamos a darle la bienvenida a la distinguida abogado Alejandra Lancieri, quien también forma parte de Servicios Legales Lancieri. Igualmente está con nosotros José Miguel Lombardo, que es consiglieri del Comites Caracas y además director del escritorio jurídico Lombardo Parra y Asociados. Y está también con nosotros nuestro querido y distinguido invitado, el abogado Orlando Santoro, consigliere del Comites Caracas y director del escritorio jurídico Santoro y Asociados. Además, bueno, Santoro es compañero nuestro acá de Mira TV. Y es que hay un tema súper interesante y es que podría una nueva ley en Italia despojar de su derecho a la ciudadanía italiana, incluso si ya ha sido el proceso reconocido a los descendientes italianos. El decreto ley 36/2025 ha generado controversia al introducir restricciones significativas al derecho de ciudadanía por descendencia, es decir, el derecho de sangre, afectando a millones de personas en todo el mundo y especialmente en América Latina. Así que damos la bienvenida a nuestro distinguido panel de invitados. Hoy un tema realmente noticioso y que sabemos que esta comunidad nuestra está muy interesada en conocer los intríngulis de todo este sistema y esta ley, cómo los va a afectar directamente. Bueno, yo diría que comenzar por las damas, ¿verdad? Gracias. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias por estar aquí y tomar de tu valioso tiempo para contarnos. Primero, más o menos contextualizar el tema del decreto, ¿verdad? Bueno, gracias Bienvenida. por la invitación, gracias. Bueno, este decreto fue una sorpresa para todos los que estamos en este gremio y que pertenecemos de manera activa a la comunidad italodescendiente acá en Venezuela. Este decreto básicamente hace un corte tajante al derecho de sangre. ¿Okay? ¿Qué significa derecho de sangre? La obtención o reconocimiento de la ciudadanía por ascendencia. Es decir, si yo tengo un ascendente italiano, a mí me corresponde o me correspondía por la ley de 1992 el reconocimiento de mi ciudadanía. Este decreto, como está planteado o como lo planteó el Consejo de Ministros, restringe en forma muy amplia este acceso al reconocimiento. ¿Okay? ¿En qué sentido? En que lo limita a 2 generaciones, a hijos y nietos de italianos, pero no solo llega hasta allí, sino que además añade el requisito que es hijos y nietos de ciudadanos italianos nacidos en Italia. Y bueno, para nadie es un secreto que ya en Venezuela, en Sudamérica, las generaciones de los italianos emigrados, de las 2 primeras grandes migraciones de italianos, ya vamos por tercera, cuarta y hasta quinta generación, porque la migración italiana inició en Venezuela a finales de 1860. Específicamente la primera fue después de la unificación de Italia, después de la República. Y después con las posguerras también tuvimos grandes migraciones, por lo que ya es una población muy reducida la que tendría acceso por ser hijo o nieto de ciudadano italiano nacido en Italia. Bueno, interesantísima la explicación de nuestra invitada, la doctora Alejandra Lanz. Y precisamente el génesis de todo este asunto, queremos nosotros colocarles un pequeño fragmento de justamente de la primera aparición pública, digamos, de esta noticia. Y vamos a ver, nuestro director nos va a colocar este video que es en italiano, pero luego nuestro querido abogado Orlando Santoro nos va a comentar un poquito qué dice a los que no tengan conocimiento de ese idioma. Director, por favor. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui. Il Consiglio dei Ministri, che si è concluso da poco, ha approvato la riforma della cittadinanza iuris sanguinis insieme poi ad altri provvedimenti che i miei colleghi illustreranno. È una riforma di grande importanza perché
punta a rinforzare il legame tra chi vuole essere cittadino italiano e l'Italia. Essere cittadino italiano è una cosa seria. La concessione della cittadinanza è una cosa seria. Purtroppo ci sono stati nel corso degli anni abusi e richieste di cittadinanza che andavano un po' al di là del vero interesse nei confronti del nostro paese. Vi dico, l'Argentina è passata da circa 20.000 richieste nel 2023 a 30.000 riconoscimenti l'anno successivo. Il Brasile è passato da oltre 14.000 nel 2022 a 20.000 lo scorso anno. Il Venezuela contaba quasi 8.000 riconoscimientos en el 2023. Bueno, ahí vemos ya nombrando inclusive a Venezuela con una cantidad de ciudadanos italianos que solicitaron esa documentación. ¿Qué nos puedes decir, Orlando? Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por esta oportunidad. Sí, es el ministro Antonio Tajani. Él es el ministro de Asuntos encargados en el exterior, el canciller, o el MAECI, como lo llaman en Roma, y desde el Palacio de la Fernesina, con un concilio ministerial, ¿verdad? Un consejo de ministros, tomando la presidencia, hace público ese 28 de marzo del 2025 que hay una profunda reforma sobre la ley de ciudadanía italiana, iniciando con un decreto ley, que es el decreto que es la posibilidad de legislar al Ejecutivo en Italia, debidamente autorizado, y luego que él dice que va a hacer una modificación a la ley de ciudadanía italiana, pues da algunas motivaciones, entre las cuales dice que la ciudadanía italiana, ser ciudadano italiano es algo serio, obtener el pasaporte es algo muy serio, y que ellos notaban que había prácticas abusivas, y da, empezando su entrevista, el ejemplo de los 3 países suramericanos. Argentina, que dice que pasó a obtener 30.000 ciudadanos por trámites consulares en Argentina. Luego habla de Brasil, que supera los 20.000, y después toma el caso de Venezuela, que en el 2023 se hicieron 8.000 trámites. Entonces, ellos dicen que eso es algo sumamente abusivo en su parte motivacional. Luego, pues, ellos se establecen en ese mismo decreto ley que tendrían 60 días continuos para convertirlo en algo legislativo, en una ley de ciudadanía italiana, y iban a recoger todas las propuestas. Y de esa noticia que arrancó con ese video y que se divulgó luego en todas las redes sociales en el globo terráqueo, pues impactó a los ciudadanos italianos en el exterior, porque podemos hablar que hay italianos residentes en Italia y italianos en el exterior, pues nos quitaba, como dijo la doctora Lanz, la oportunidad de que, en mi caso, mis nietos sean ciudadanos italianos, porque lo redujo a solo 2 generaciones. Fíjate que en realidad todo esto, digamos que tiene unas profundas implicaciones. Primero, quiero explicarles a nuestros televidentes que tanto Orlando como Lombardo son consiglieris. Eso es como una especie de consejo municipal, consejo, que son ciudadanos que viven en el exterior, fuera de Italia, y ellos son los encargados de la relación o el enlace con las autoridades consulares y otra cantidad digamos, de acciones muy bonitas como mantener la cultura, etcétera, ¿no? Pero en este momento es fundamental, y por eso ellos están acá, para dar la cara pues a su comunidad y demostrar cuál es digamos, la posición también del Comites Caracas en torno a esta ley. Porque bueno, para que exista esta cantidad de personas con descendientes de italianos, eso quiere decir que hace tiempo, la posguerra, etcétera, todos estos países recibieron una comunidad italiana que vino huyendo de la guerra, de la pobreza y de todo eso que pasó en Europa, que está muy bien, se les recibió, pero son personas que vienen de Italia, salieron de una Italia que no tenía las condiciones para que ellos se desarrollaran. Ahora de repente las cosas han cambiado, quieren ellos que sus nietos y sus generaciones estén en Italia por diferentes causas, y es un derecho que ahora ya no va a ser derecho si esto se logra constituir pues legalmente. Yo quisiera hacer rápidamente una acotación, porque sé que esto digitalizado va a ir a todo el mundo. Uno de los fenómenos de la magia económica italiana post Segunda Guerra se debió a las remesas que enviaban a Italia desde principalmente estos 3 países, Argentina, Brasil y Sudamérica, y por esa razón consideramos la oportunidad de declarar injusto que se les quite pues el derecho a las generaciones de esos italianos que
contribuyeron desde el exterior a la malla económica italiana. Bueno, ahí precisamente colocó nuestro director el logo del Comites Caracas, Perfecto, que es la institución que agrupa pues a estos apreciados y distinguidos ciudadanos probos de la comunidad que son electos por su propia comunidad para representarlos. Y precisamente está con nosotros también José Miguel Lombardo, que también pues una persona activa en nuestra comunidad en todos los sentidos, abogado, y está aquí también preocupado por este asunto. ¿Qué nos puedes contar tú con relación a esto que está pasando? Vale, bueno, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias. Sí, desde el comité, desde el mismo momento en que sale este decreto ley, hemos tenido, digamos, una participación activa y he sido insistente en esto, en que el comité debe ser activo en esta situación, ¿no? Llamar no solamente a los abogados, sino también a todos los italianos para que nos apoyen a ser el medio para llevarle la propuesta a Italia, ¿no? ¿En qué sentido? Este decreto evidentemente rompe o choca o le quita el derecho a muchos italianos que tienen su nacionalidad por derecho, quienes por un motivo u otro no la han tramitado y es necesario tramitarla. Ante este decreto, pues, como les comento, rompe la posibilidad que estas personas puedan tener su ciudadanía y es necesario que el comité defienda los derechos de ellos. Entonces, por ello es que he pedido y he sido muy insistente dentro del seno del comité en llamar a las personas, a los abogados, como el ejemplo de Alejandra, que nos está ayudando muchísimo en este sentido, para llevar a cabo propuestas que permitan, no la derogatoria del decreto, porque el decreto ya está aprobado, hay ciertas maneras para poder lograr la derogatoria del decreto, no con un estamento o con una posición nuestra, sino con acciones llevadas a cabo en Italia, o el mismo Senado a lo mejor pueda echarla para atrás, pueda revocarla, pero sí llevar propuestas para que pueda ser modificada. Si bien es cierto que era necesario crear un orden, o establecer un orden, porque puede ser, en muchos casos han habido abusos, es correcto, pero en otros casos no, es un derecho que pero ese es un trámite consular que se lleva a través de las autoridades italianas. Es correcto. Es decir, si hay un abuso, el abuso fue permitido no por el Estado italiano, sí, porque no es a través de los consulados que se hacen y este tal tipo vez de no trámites. revisado a profundidad como debe haber sido hecho. Perfecto, pero nosotros no podemos responsabilizar al descendiente italiano que tiene su derecho a su nacionalidad a obtenerla por medios lícitos. Claro, bueno, inicialmente o principalmente partiendo de la presunción de inocencia a la que tenemos derecho todos los ciudadanos, ¿ok? No solo italos-descendientes, sino todas las personas con condición humana, ¿ok? Tenemos derecho a la presunción de inocencia. Si en algunos estados o en algunos consulados las autoridades italianas detectaron abusos, detectaron algún tipo de trámite fraudulento o de falsificaciones, como el mismo ministro Tajani lo comenta y sus copartidarios en el Senado, bueno, aquí hay que individualizar el delito, ¿ok? Y en cabeza de sus perpetradores. Y no generalizarlo, como lo están haciendo. Y es que los delitos no se heredan ni se ceden. Eso es un principio fundamental del derecho humano. penal, del derecho penal. Entonces, no se puede cercenar un derecho, eliminar un derecho a una comunidad que lo tiene, que lo ostenta, que nació por ley precedente como ciudadano italiano, aunque el Estado no lo haya reconocido, nacieron italianos por el derecho de sangre, independientemente de dónde haya nacido su progenitor, porque en la ley de 1992 la ciudadanía se transmite de padre a hijo y viene en esa cadena de transmisión, ¿ok? Sí. Entonces todos los que nacimos antes de la promulgación del decreto, nacimos con el derecho. Porque lo colocaron retroactivo, ¿no? Exacto, también, nacimos con el derecho a haber reconocida nuestra ciudadanía italiana por derecho de sangre, que esa es una de las cosas que pienso que es una batalla que se debe librar en el Senado. Claro que sí. Hay que luchar por la irretroactividad de la ley. Porque ahorita lo aplicaron con retroactividad, que quiere decir que las personas que ya introdujeron sus documentos y no les ha sido otorgado, están fuera también. Puede darse el caso también que haber obtenido la nacionalidad por una línea, un colateral que puede haberla obtenido por la misma línea, ahora no lo puede obtener. Y valga el juego de palabras, o sea, este decreto ley de tajo rompe la posibilidad o el derecho de estas personas a obtener la ciudadanía. Por ejemplo, que un nieto de la misma descendencia tenga la nacionalidad y su hermano no lo haya hecho. Te pongo un ejemplo súper sencillo que son nuestros casos aquí de nosotros tres. Yo
yo pudiera transmitirle la ciudadanía a mi esposo por matrimonio, porque está en la ley, ¿ok? Pero si yo tengo un segundo hijo, yo no se la puedo transmitir. Entonces tendría un hijo, que ya lo tengo nacido, gracias a Dios, italiano, y otro hijo no italiano. Es el mismo caso de José. El caso del doctor, que serían sus nietos, los que verían cercenado su derecho. Entonces la batalla, o uno de los principales temas que se debe insistir en el Senado es la aplicación retroactiva de la ley. No puede ser nacido antes o después del decreto, no, porque eso, de hecho, hay un vicio de inconstitucionalidad. Y esa es la propuesta del comité en estos momentos. La primera propuesta del comité de Caracas para Roma, justamente los efectos de retroactividad, hay que analizarlos bien. Ahora fíjate que inclusive yo diría que eso toca el tema de derechos humanos profundamente. Por supuesto, por ejemplo, el de la igualdad familiar, ¿ok? El derecho de la identidad familiar, de la identidad familiar, el derecho a la expectativa plausible que está en la Constitución italiana. Yo ostentaba un derecho y de un día para otro ya no lo ostento, independientemente si yo acudí o no al consulado. Yo tenía mi derecho a ser reconocida ciudadano. En la próxima parte vamos a hablar acerca de algo que me llama muchísimo la atención, que entre comillas dice vínculos efectivos con Italia. ¿Cómo se lee eso en la próxima parte y otros temas de gran interés con relación a este tema de la ley que se está discutiendo en este programa? Súper interesante, y espero que ustedes se queden allí con nosotros. Informativo Mira TV. Seguimos, amigos, en la entrevista, hoy conversando acerca de la ciudadanía italiana en riesgo, el impacto del decreto ley 36/2025 en la diáspora, en el caso italiana acá en Venezuela, que nos toca pues directamente con nuestros tres entrevistados, y que estamos precisamente tratando de analizar y profundizar para que todas las personas sepan de qué se trata este asunto. Y habíamos quedado para hablar acerca de los vínculos efectivos que solicita precisamente ese decreto, que sean vínculos efectivos con Italia. ¿Qué significa esto, abogado Orlando Santoro? Sí, ciertamente el decreto contempla algo del cual el comité no es que esté en desacuerdo. Los vínculos efectivos es que hayas hecho algún deber como ciudadano italiano, ¿verdad?, frente a la República de Italia en el lapso, o no dejar transcurrir más de 25 años sin que hayas ejercido un derecho o un deber como ciudadano. Por ejemplo, renovar pasaporte, votar, porque a nosotros nos llegan las boletas electorales estructurales italianas, por ejemplo, algún trámite de la anagrafía, ¿verdad? Esos son vínculos efectivos con Italia. No es que vas a tener la ciudadanía italiana, lo vas a dejar ahí y de entonces, luego de 3 décadas, entonces vas a ejercer esa ciudadanía para poderla transmitir. Aquí lo curioso de todo esto que dice que si no ejerces los vínculos efectivos con Italia como ciudadano en el exterior, pierdes la ciudadanía. Entonces hay que estar con mucha atención. O sea, que si una persona tiene 25 años que no toca ningún tipo de... Sí. ¿Pierde la ciudadanía italiana? Sí, sí. Por ejemplo, no renovó el pasaporte porque no quiso ir. Sí. ¿Qué tal? Hay que hacer algo que se sostenga el vínculo, renovar pasaporte o votar, porque, por o ejemplo, hacer algún acto de los registro nietos civil. O el hijo no nacido de la doctora, no, o sea, por ejemplo, que estén chiquitos no pueden tener contacto ni pueden... Bueno, quizás sacarles el pasaporte, ¿no? Mientras son menores, la representación es la de los padres. Sí. ¿Cómo ha impactado esta información a la comunidad? ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Qué significa eso para la comunidad italiana en Venezuela? Ha generado muchísimo temor, ha generado muchísimas preguntas, ha generado muchísima incertidumbre. De hecho, esta mañana recibimos una llamada de una persona que incluso hasta nos preguntó, pero yo puedo perder mi ciudadanía, es decir, con este decreto, ¿será que yo puedo perder la ciudadanía que tengo? No se puede perder esa ciudadanía, a menos que ocurra lo que estaba comentando Orlando hace un rato. Quien ejecuta su ciudadanía, quien ejecuta su nacionalidad, no tiene por qué perderla. Fue otorgada por el Estado y uno la está ejecutando. ¿Cómo? Mediante las actuaciones que uno puede hacer en el consulado, viajando a Italia o participando de las elecciones, porque a nosotros nos llegan esas boletas electorales. Sí. Entonces, si hacemos un llamado a la colectividad que ya tiene su ciudadanía, estar calmos, no hay ningún problema en ese sentido. Donde sí debemos enfocarnos es quien tiene su derecho y no lo ha ejercido. Quien tiene un derecho y todavía no lo ha solicitado. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos.
Es verdad, tenemos que luchar contra ese contra esa retroactividad que aplicó el decreto, que eso a todas luces es inconstitucional y viola un principio general del derecho. Por lo tanto, debemos ser enfáticos principalmente en eso. Ahora, tomando en cuenta que el Comites Caracas es un organismo pues vinculante con las autoridades consulares, nos gustaría saber, y para que nuestra comunidad también sepa, cuál va a ser la acción concreta que el Comites Caracas va a llevar adelante para tratar de manejar esta situación, de paliar el impacto que está ocasionando negativo en la comunidad y además la angustia que está sintiendo muchísima gente que tiene sus esperanzas puestas en esa situación pues de vínculo con su derecho de sangre, donde nacieron sus abuelos, sus bisabuelos, en este caso Italia. Doctora, ¿nos puede contar qué van a hacer ustedes como institución y usted, bueno, como asesora fundamental de esta propuesta? Bueno, no es que lo vamos a hacer, ya se está haciendo, ¿okay? El comité está actuando. Nosotros tenemos ya una representación en Roma, ¿okay? Que está en constantes reuniones con distintos parlamentarios, con los consejos, no solo el de Venezuela, sino también el de los consejos de concilieris de otros países. Que es Antonio Iachini, que es el conciliere general italiano al estero por Venezuela, que está en Roma ahorita. Es importante también aclararle a la comunidad que la comunidad italiana al estero o en el exterior tiene representación en el Senado, ¿okay? Tenemos al senador Borghese, quien también ha hecho un papel y ha recibido también las propuestas que se han enviado de distintos puntos del planeta para nosotros los descendientes, sobre todo de Sudamérica, ¿okay? Aquí la propuesta del comité es enfatizar en que el decreto no se puede aplicar de forma retroactiva, es decir, las nuevas normas no se pueden aplicar de forma retroactiva porque estaría cayendo en vicios de inconstitucionalidad, ¿ok? En contraste o en confrontación con la Constitución italiana. Hay que también abogar o argumentar que el decreto tiene un rasgo grande de inconstitucionalidad porque esta es una materia que debió ser regulada de forma orgánica y no a través de un decreto ley de emergencia. Okay, ya la Sala Constitucional o el Tribunal Constitucional italiano ha emitido sentencias al respecto y ha abolido o derogado decretos que se dictan en este marco y que realmente no constituían una emergencia. Okay. Otra de las cosas que tiene el comité en agenda para proponer es que se respete siempre, ¿okay? el indubio pro uomini. ¿Qué significa esto? Que cuando hay controversias en aplicación de leyes derogadas o vigentes, como es el caso, se aplique la que sea más favorable, ¿okay? al hombre, al ciudadano, a la persona. En este sentido, bueno, forma parte también de nuestra propuesta que si el decreto no llegase a tener las modificaciones esperadas, se incluyan unas disposiciones transitorias que permitan la regularización de los que nacieron o nacimos con el derecho, ¿okay? Bien sea por vía consular o por vía judicial, con un lapso de tiempo. Es decir, que el decreto, si no se modifica más favorablemente, se coloque en una norma transitoria. Bueno, los que nacieron antes de la promulgación del decreto seguirán siendo reconocidos bajo la ley anterior hasta tal fecha. Como un periodo de adaptación. Exacto. Y los que nazcan después o los que vayan naciendo después de la promulgación del decreto, entonces se aplicarán las nuevas normas. O sea, pienso que es una propuesta intermedia en donde se abordan o se validan los argumentos tanto de los senadores que hacen esta autoría y la comunidad italodescendiente en el resto del mundo. En el caso de las personas que ya tengan un trámite adelantado ante las autoridades italianas, ¿tienen algún tipo de opción legal para...? El mismo decreto en sus normas establece que será reconocido o será italiano el que haya depositado la solicitud tanto a nivel consular como judicial antes del 27 de marzo de 2025, es decir, antes de la promulgación del decreto. Asimismo, todos los ciudadanos que han sido reconocidos ya ciudadanos italianos vía consular o judicial
a esa fecha mantienen con todos sus derechos y en pleno ejercicio su ciudadanía italiana. Es que definitivamente la ciudadanía no es solamente un documento, es un vínculo cultural, de sangre, como decíamos, de identidad incluso. Hay mucha gente que tiene miedo, hay mensajes que han llegado, inclusive hemos podido revisar las redes del Comité, personas inclusive diciendo, mira, ¿será que nos van a quitar la ciudadanía italiana? O sea, se generó miedo, y yo creo que el miedo generado por un Estado es algo muy lamentable. ¿Qué nos puedes decir, Lombardo? Incluso el miedo se ha llegado hasta el punto de considerar, podemos perder la pensión. No van a perder la pensión. Simplemente las personas que ya la tienen y la adquirieron por medios legales, evidentemente, van a seguir disfrutando su derecho y su ciudadanía. No hay que tener miedo en ese sentido. Allí la limitación, disculpa José, ¿sí? Allí la limitación que viene es esencialmente en la transmisión. De los que ya la tenemos, la limitación grave es la transmisión, que ya, como nosotros somos nacidos en el exterior, italianos, nacidos en el exterior, perdimos la posibilidad de transmitirla. Llegamos hasta nuestros hijos nacidos antes del decreto. Exacto. Ahí pudimos observar parte del comunicado Intercomites, que uno de los primeros comunicados que se generó precisamente luego de la información acerca de este decreto. Santoro. Sí, es importante recalcar que el decreto o la ley de ciudadanía que viene, que está en un procedimiento de estos 60 días para recoger las propuestas. Luego el Senado tiene entre el 6 y el 8 de mayo del 2025 para aprobar la ley de ciudadanía, y la última, el Senado es la Cámara Alta y está facultado, pero luego la Cámara de Diputados tendrá el derecho de aprobar o rechazar, pero sin embargo políticamente pues tiene la mayoría, como sucede en cualquier sistema parlamentario. Los consulados ya no van a tener la facultad de tramitar la ciudadanía, ¿verdad? Wow, eso es importantísimo. Salvo renovación de pasaporte, salvo acto de registro civil, cédula de identidad italiana que la están tramitando, pero si hay que tramitar una ciudadanía hay un órgano, un único órgano rector desde Roma, desde el Ministerio de Affari Estero, que va a regir la solicitud de ciudadanía a nivel mundial. Y una única oficina. Que además hay que agregar, no ha sido creada. Entonces, otra de las se agrega a nuestra propuesta o discusión, que se revise o se considere realmente la operatividad y la viabilidad de esta oficina para atender solicitudes de reconocimiento de ciudadanía de todo el mundo. Bueno, ya tenemos que despedirnos, si son muy cortos por un tema tan importante y denso, pero me gustaría que nuestro querido panel, cada uno de ustedes, nos dé pues una última recomendación o reflexión acerca de todo esto que hemos hablado. Comenzamos con el doctor Orlando Santoro. Muchísimas gracias. Ante todo quiero agradecer a la doctora Lanz, que ha estado con nosotros asesorándonos, interpretando el criterio, el derecho constitucional italiano, y bueno, nosotros estamos bien asesorados con la doctora. Muchísimas gracias por eso. Es un honor. Y mis palabras son de reflexión, es decir, si hay unas modificaciones importantes y se verá qué hacer, repitemos el jus sanguinis, que Italia está basada histórica y constitucionalmente en el jus sanguinis más que en el jus soli. Doctora. Sí, bueno, para mí la reflexión y es el llamado a la comunidad italodescendiente en Venezuela a comunicarse con los comités, con los consejos, a través de los canales que se abran para ello, sobre todo también para calmar este temor que hay, porque las declaraciones de verdad fueron bastante fuertes, con los fundamentos que se esbozaron para este decreto fueron bastante fuertes, prácticamente fue lo que creó el temor, ¿no? De cónchale, entonces nos van a quitar la ciudadanía. Ya las personas pueden comunicarse con los comités a quien corresponda, y bueno, tendrán sus respuestas respecto a esto, de que pueden estar tranquilos los ya reconocidos y los que ya introdujeron sus solicitudes, ¿ok? Y hacer el llamado a elevar propuestas, a elevar las situaciones que de repente a alguno de nosotros se nos pueda estar escapando, ¿ok? Porque nosotros estamos dando una visión jurídica en contraste con lo constitucional, en contraste con la formación de leyes ordinarias al respecto, pero hay situaciones que pueden estar escapándose y que pudiéramos pudiéramos analizar y aportar para enviar a nuestros representantes en Roma. Y esta ventana está abierta para seguir pues planteando la discusión, que seguramente va a durar muchísimo tiempo. Doctor Lombardo. Sí, bueno, quiero decir que primero agradecer por la invitación, segundo que desde el Comité
Estamos trabajando arduamente en favor de los derechos de los italianos, sobre todo aquellos que todavía no han podido adquirir su nacionalidad. Estamos llevando nuestras propuestas allá al Senado, estamos recibiendo incluso propuestas, si tienen los italianos que quieren hacernos llegar sus propuestas, por supuesto estamos abiertos y estamos a la disposición de ustedes. Hacemos lo posible para que eso le llegue a todo el mundo. Muchísimas gracias a mis distinguidos invitados, la doctora Alejandra Lanz, José Miguel Lombardo y Orlando Santoro, por esta interesantísima conversación. Espero que les sea útil, pues especialmente a la comunidad descendiente de Italia acá en Venezuela y a toda Latinoamérica, porque este programa va a estar publicado en el portal de noticias Gente de Hoy. Usted lo podrá ver en cualquier lugar del mundo, en nuestro canal de YouTube. Así que nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.